Adelante, adelante, Carlos. Vale, muchas gracias. Bueno, habíamos acordado leer las páginas de la 223 a la 247 y eso haré. Yo bueno, voy a ir leyendo fragmentos. Si alguien tiene algo que comentar, pues que me interrumpa sin problema. Bien, Matías Blanco, Los mundos posibles. Fundamentos lógicos. He aquí, pues, ante nosotros cómo se ha formado la ciencia condicionada, construida poco a poco en aquellos años de mediados de fines del siglo XVII, con un duro esfuerzo de la inteligencia y de la mano, pues el escribir esas palabras ha sido con el fin de que se conserven y difundan en la compañía de Jesús, en sus profesores y misioneros, leyendo los manuscritos, estudiándolos, copiándolos. La teoría compatibilista y la ciencia condicionada están ahí, difusas, aflorando apenas en la conciencia de jesuitas. A De ver, a ninguna mí manera, esto me parece de una radicalidad apologética total. Y se deja lo fundamental. Lo fundamental es que estamos ante el primer debate histórico sobre la historicidad humana. La primera vez que en toda la historia de la filosofía aparece la historicidad humana como problema fundamental. ¿Cómo se, y se plantea incluso eso, ¿cómo se puede conocer la historicidad? Bueno, digamos que inmanentemente no se puede conocer. Pero esto es el de... Y sacarán a Ockham. Ockham, Ockham está muy detrás de aquí, pero Ockham no tiene ni idea de la historicidad humana. Y Scotto tampoco. O sea, claro, falta la gran experiencia, ¿no? La filosofía, como saber, aquí como eh, llevado llevado a las nubes, ¿no? O sea, el debate es cómo conoce Dios la historicidad humana, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es la historicidad? El problema de la historicidad humana, ¿no? Y esto me parece, yo noto que hay mucho temor por parte del escritor. Yo esto es lo único que quería decir. bien, sigo. La ¿Tú qué teoría dices? compatibilista. Bueno, yo creo que no se centra mucho en la cuestión de la historicidad humana, como tú Él dices. no. No sé si por temor o por interés en otras cuestiones o por ignorancia. La teoría compatibilista y la ciencia condicionada están ahí, difusas, aflorando apenas en las conciencias jesuitas. De ninguna manera parecen inmóviles, permanecen inmóviles. El conjunto hay que recordarlo, retocarlo, recomponerlo para este fin de siglo XVII y XVIII que comienza. El artífice de semejante trabajo, que ajusta de una manera nueva y consecuente las piezas, es el padre Matías Blanco, porque la Nueva España está cambiando y requiere de vestimentas adecuadas. Bueno, ahora hay como unas notas biográficas que yo las saltaría si alguien quiere comentar algo. Y voy directamente al segundo párrafo de la página 225, que entra ya más en la cuestión tratada. Sí. Como vimos con Núñez, los objetos conocidos por la ciencia condicionada no son cualquier tipo de seres posibles, sino que son los futura possibiliter conditionata, o lo que es lo mismo, aquella clase de seres que de hecho no existen, aunque pueden o pudieran haber existido. Son así acontecimientos posibles que no son, no han sido ni jamás serán, tal como es el caso de Adán tentado por el demonio antes que Eva. Los ejemplos bíblicos usados por Suárez aquí lo recuerda Blanco e incidentalmente pone de manifiesto la eficacia de la ciencia condicionada. Si Pedro aquí ahora fuera tentado, pecaría. Si David permaneciera en Keilah, Saúl bajaría a sitiar la ciudad. Y si David permaneciera en Keilah y Saúl bajara a sitiar la ciudad, los keilelitas le entregarían David a Saúl. Para Blanco, estas no son proposiciones imposibles en el sentido de que las oraciones relevantes no expresan ninguna proposición. Tampoco las proposiciones son indeterminadamente verdaderas o falsas. Por el contrario, en la concepción suareciana, ellas son bivalentes, ya sea verdaderas o falsas, y por lo tanto conocidas por Dios. Para el conocimiento, destaca Blanco, solo la verdad es condición suficiente. Más formalmente, podemos decir que Dios posee ciencia condicionada, sí, y solo sí, Dios conoce todas las proposiciones condicionales determinadamente verdaderas, que significan futuros que existirían si ciertas condiciones fueran actualizadas, y si Dios tiene una intuición intencional representativa de los condicionales contrafácticos del tipo descrito anteriormente.
Bueno, yo Bueno, esto de intuición intencional representativa no acabo de cogerlo, la verdad. es de un antropomorfismo, o sea, atribuirle a la divinidad intuición, que es una capacidad gnoseológica humana, les lía. O sea, caen en un problema antropomórfico de respecto de la divinidad y ahí tienen un problema. Porque el asunto central es eso, los condicionales contrafácticos. ¿Cómo se conoce un futuro en el cual no existirán las propias condiciones de posibilidad existentes y están en constante cambio? Yo es... eh, eh, yo creo que ahí tienen el gravísimo problema. Y ese es el problema. Pero que Matías Blanco tuviera el problema, bien. O sea, que el padre Blanco tuviera el problema, bien. Que lo tenga Curi Camacho en el siglo XXI, me parece severo. Porque claro, yo qué sé, se puede, desde la propia creencia se pueden resolver las cosas de muchas, pues bueno, eso, misterio, ¿no? Ya está. Por cierto, creo que Matías Blanco, eh, eh, o sea, no he tenido suficiente tiempo para comparar Cicerón, en los textos bilingües que yo tengo forenses de Cicerón, con Matías Blanco. Creo que Matías Blanco calca, bueno, tiene un latín muy ciceroniano, lo cual es un gran lujo o un gran espanto, porque yo no he traducido cosas más difíciles que Cicerón. No es ni Virgilio, ni Horacio, ni Ovidio, que son sencillos. Vale, ya está. Vale, sigo entonces. Blanco, que conoce la característica distintiva de la ciencia media, quiere insistir en ella, contestando a los objetadores de Suárez, diciendo que los condicionales contrafácticos no aseveran una conexión necesaria en la inferencia del antecedente al consecuente, porque no son verdaderos en virtud de sus términos. Por el contrario, solo aseveran que si esto es postulado, entonces esto se seguirá. De ahí que la proposición, si Pedro viviera, él pecaría, no es imposible. Mientras que las proposiciones negativas como si Pedro fuera llamado por Dios en ciertas circunstancias, él no se convertiría, son verdaderas o falsas. La A ver, razón... Sí, lo sí. de los postulados, a ver, lo de... ¿Vemos cuál es el problema que se les plantea? Lo de los... O sea, cuando dice que no se ve una conexión necesaria en la influencia del antecedente porque no son verdaderos en virtud de sus términos. Términos. Ser verdadero en función de sus términos es eh, que el blanco es un color. O sea, no puede no ser. O sea, o sea que el círculo, que el círculo tiene todos los puntos a la misma distancia del centro. O sea, que son analíticos. Mientras que lo otro, que no haya relación antecedente-consecuente es la historicidad. Eh, llovió, bueno, ¿qué? Llovió y ¿qué? Pues se perdió la guerra o se mojó la ropa. Yo qué sé, o sea, este es el asunto, creo, ¿no? O sea, No, el problema no, pero está ahí. vamos a ver. Silenciar, Sí. este soy yo, silenciar no. Tú estás. Ellos te están oyendo. Sí. Ah, ¿Estáis oyendo, Ricardo? Sí. Sí, te hemos visto, Ricardo. Te oímos, te vemos y te oímos, te Ahora, oímos. Ricardo, tienes está apagado el silenciado. audio. Te hemos oído un momento, pero tienes apagado el audio. Tu voz la tienes apagada. No te oímos ahora. Tienes que activar tu audio, tu micrófono. Creo que quería estar silenciado. Mm. Bueno, y otra No. cosa que yo no hubiera hecho es utilizar jerga actual analítica para retraducir estas cosas. O sea,
porque evidentemente ni Suárez, ni Ockham, ni Escoto hablan de condicionales contrafácticos. O sea, eso es un lenguaje analítico o neopositivista, ¿no? Que, bueno, no está mal, pero o explicas que los contingentes futuros es a lo que vamos a llamar nosotros ahora condicionales contrafácticos, ¿no? O sea, hay un problema de lenguaje de traducción que luego va a hacer que Curica Macho se empoce, me da la impresión. Blanco no sé, Curica Macho. Joaquín, espera que le diga a Ricardo. Ricardo, ¿me oyes? Ricardo, ¿me puedes oír? Ricardo, si me oyes, si te ves en la ventana de imagen, en la ventana donde apareces tú, arriba a la derecha, si pones el cursor, en el recuadro de imagen donde Hola. apareces... Ya está, ya está. Ya está. Vale. Vale, Ricardo, ahora si hablas seguro que te podremos oír. vale. No tengo interés especial en hablar de momento, pero por lo menos escuchar sí. No hace falta. Ahora te oímos, pero te Vale. podemos oír. Escuchar sí. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues seguimos. La razón es que los condicionales contrafácticos no requieren un referente en el sujeto para ser verdaderos. Para los condicionales contrafácticos acerca de eventos que no ocurren en el tiempo, no es necesario que el sujeto suponga un referente que existe, haya existido o existirá, sino solamente se requiere que este referente sea un tipo de ser posible de tal sujeto. Además, en estos condicionales... Esto me parece que es una patilla, se lo saca de la patilla de escritor. Los condicionales contrafácticos, que son lenguaje analítico o neopositivista, son por propia definición inexistentes. Es decir, eso de que acerca de eventos que no ocurren en el tiempo no es necesario que el sujeto suponga un referente que existe, haya existido o existirá, sino solamente se requiere que este referente sea un tipo de ser posible. Pero eso es pensar que toda posibilidad de futuro es imaginable. Ahora, y esto es querer reducir la puerta de los condicionales, la historicidad humana. Pero esto no creo que sea Blanco, ¿eh? Blanco, desde luego, de condicionales contrafácticos no hablaba, seguro. ¿Le doy? Además, en estos condicionales contrafácticos, aunque ni el antecedente ni el consecuente postulen un ser en ningún tiempo, para su verdad se requiere solo la conjunción de ambos, antecedente y consecuente. Esto quiere decir que no se requiere un referente actual que cause o produzca un conocimiento, sino solo uno condicional. Lo que Blanco estudia en estos pasajes, siguiendo a Suárez, tendrá consecuencias innegables para el análisis contemporáneo de los condicionales contrafácticos. Bueno, esto es un poco lo que estabas tú diciendo. Aquí añade la pullita de la actualidad. Sí. O sea, para entenderlos y siguiendo un maestro nuestro, citado de Manuel Sacristán, ante un condicional contrafáctico, o sea, ante una contradicción, el futuro puede ser cualquier cosa. El condicional contrafáctico, o sea, no podemos ponernos a imaginar porque es inimaginable. Este es sería una conclusión analítica, ¿no? Porque, Sus observaciones precisamente subrayan que para la verdad de tales condicionales contrafácticos no hay necesidad de postular una conexión causal ni lógica entre el antecedente y el consecuente, sino solo una conexión mucho menos fuerte que las anteriores, es decir, una conexión contrafáctica. De hecho, no hay conexiones contrafácticas. La contrafacticidad es que lo que es fáctico hoy en día será lo contrario. O sea, que lo que venga en el futuro va a ser lo contrafáctico de ahora. O sea, la palabra contrafáctico es muy elemental si la tomamos, ¿no? ¿Qué hay ahora? Lo fáctico, lo que hay. ¿Qué habrá en el futuro? Lo que no es ahora. ¿Qué relación hay? Ninguna. Es que no tiene sentido plantear. Seguro que serán tomas de decisiones de acción generada
contra la acción actual o frente a la acción actual, pero no hay atenuación. O sea, frente a la lógica determinista de la física aristotélica no hay una atenuación. Es que no hay. No hay. Y más adelante, en algunos momentos, bueno, el libro dirá que Suárez se carga la física aristotélica. Por el principio de determinidad y causalidad, claro. O sea, dicho en la 19 y en la 31, Suárez dice que dado el efecto, se genera la causa. Que no es más que recurrir también a Aristóteles. Nos hacemos constructores de casas, construyendo casas, nos hacemos citaristas, tocando las cítaras. O sea, es el acto el que genera las causas. Esto es ética nicomaquia, o sea, no es misterio. Bueno, De hecho, lo distintivo de la ciencia condicionada es que sea un conocimiento sin conexiones causales. Bueno, esta cuestión de que no hay no hay conexión causal ni lógica, es un poco lo que tú decías, no acabo de entender qué conexión ni qué verdad puede haber. O sea, entiendo que por conexión lógica se referiría a conexión lógica como de un silogismo, de la que dadas unas... Bueno, porque estuve releyendo, me leí hace tiempo la edición esta, que es bastante mala, de las disputaciones de Suárez, pero estuve consultando la disputación 19, que es la que habla de la libertad, y, o sea, yo no entiendo muy bien a qué se refiere, a qué se refiere con que no hay conexión causal ni lógica. Entiendo que lógica se refiere a la cuestión esta de que, dados los requisitos para la acción, no se puede suponer que un sujeto actuará de cierto modo. Por lo tanto, la estructura silogística no se entiende sin la libertad humana. esa es la disputación 19. Claro. Dada cualquier situación, el hombre puede hacer una cosa, puede hacer otra o puede no hacer. ¿No? Eso es lo que tú debes haber leído en la disputación 19, ¿no? O sea, que todos los requisitos no son suficientes para determinar la acción humana. La acción, claro. La acción es un acto de libertad, claro. Exacto. Eso es la 19. En esa mala versión. Se pueden encontrar los PDF de la edición de Gredos. Sí. Digo que yo había leído esta edición hace unos meses, sí. Y ahora estaba leyendo de hecho, tú pasaste hace unos meses los PDFs de la 19 y de la 30 o del 31. Y la 31. Sí, bueno, la 31 no la he leído, pero la 19 sí. Y, o sea, entiendo que por conexión contrafáctica se refiere simplemente a composibilidad. Es decir, que entre el antecedente y el consecuente no hay una imposibilidad de que existan conjuntamente. Entiendo eso, pero la verdad es que me parece bastante confuso en muchos momentos la forma de expresarse de Curie. Bueno, ser actual y ser posible. Ahora bien, ¿qué hace verdaderos a los contrafácticos de libertad? ¿Qué hecho los hace verdaderos? Esta es la cuestión última y fundamental, pues se trata nada más y nada menos que de la justificación metafísica de la verdad de los contrafácticos relevantes. Blanco intenta responder recurriendo una vez más a la caracterización que Suárez hace de la ciencia media o condicionada. En efecto, la caracterización suareciana de la ciencia condicionada es que ella antecede a los decretos divinos en el orden de la explicación, lo cual quiere decir que Dios intuye la verdad de los condicionales contrafácticos antes que él quiera actualizar cualquiera de los condicionales. Adicionalmente, los defensores de la ciencia condicionada tendrían grandes dificultades para aceptar estas tesis. Los mundos posibles y los posibles no actuales existen absolutamente en el mismo sentido en el que existen nuestro mundo y sus individuos. B. Los individuos y mundos no actuales son del mismo tipo que los individuos actuales y el mundo actual. C. Individuos y mundos no actuales no son reducibles a entidades de tipo menos problemáticas. Los mundos distintos del nuestro no son clases de proposiciones o constructos mentales de ningún tipo, sino más bien solo mundos. Este realismo extremo de algunas corrientes de filosofía analítica contemporánea, aunque parten de la intuición de que los mundos posibles son maneras de hablar sobre nuestras creencias, llegan a postular la existencia indistinta de los mundos posibles. Esta propuesta
esto son cosas... A ver, un historicista aceptaría la tesis C. Individuos y mundos no actuales no son reducibles a entidades de tipo... quitemos eso. Individuos y mundos no actuales no son reducibles a, lo dejamos, los mundos distintos del nuestro no son frases, no son oraciones. Los mundos distintos de nuestro mundo no son oraciones o constructos mentales, sino mundos distintos del nuestro. Pero esta sí que sería una frase aceptable por un historicista. Por ejemplo, yo que pienso que el ser humano cambia, ¿no? O sea, pues los mundos... y la primera... la segunda, por ejemplo, sería los individuos y mundos no actuales son del mismo tipo que los mundos actuales. ¿Los mundos del futuro van a ser iguales que los mundos del presente? Eso es lo que nos está diciendo esa segunda proposición. Esa segunda, o sea, aquí hay, bueno, hay tanta oscuridad como en esa frase del principio. A ver, ¿cuál era? ¿Qué hace verdaderos a los contrafácticos de la libertad? ¿A los contrafácticos de la libertad? O sea, hay posibilidad de no ser libre. Puede haber unos condicionales contrafácticos según los cuales la libertad humana deje de existir. O sea, la primera frase, escrita aquí por Curie, es de un confuso. Ahora bien, ¿qué hace verdaderos a los contrafácticos de la libertad? O sea, hay condicionales contrafácticos respecto de algo primario y ontológico como es la libertad humana. Los hay. Yo entiendo que por esto, por contrafácticos de libertad, se refiere a los contrafácticos debidos a la libertad. Debidos a la libertad, vale. Entonces, podemos aceptar. Y un historicista diría que la tercera, todos los mundos son mundos, pero no existe. Y desde luego los mundos futuros no son proposiciones lingüísticas. En estos debates, estos teólogos actuales hacen proposiciones lingüísticas. Suárez no, porque es ocaniano. Y para Ockham, hasta el bien es una arbitrariedad de Dios. O sea, si Dios hubiera dicho, esto es Ockham, si Dios hubiera dicho que hacer el bien es odiar a Dios, hacer el bien sería odiar a Dios. Esto dice Ockham. O sea, no existe un bien al que apuntar, como sí que existe en Aristóteles, aunque no crees, ¿no? O sea, hay el bien, hay un mundo. Entonces, cuando las cosas son así, lo que sí ha hecho Ockham es introducir la arbitrariedad suma. O sea, no hay... Y por lo tanto, solamente por gracia se puede llegar a saber cuál es la bondad. O sea, al margen de Dios no existe un bien que Dios comparte. El bien es una convención divina. Según... Y ya está... me parece que ya está en la línea Avicena según... Pero bueno... Si aceptamos esa radicalidad ocaniana, pamplinas, debilidad y atenuación pamplinas, ¿no? Lo que pasa es que no tienen ni idea de la historicidad. O sea, la historicidad es esta experiencia que nos están contando ahora. Es esta experiencia humana que nos están contando. Vaya. Yo lo había interpretado de manera... ¿Perdón? Yo había interpretado... es que estoy muy bajito. Había interpretado esa frase que a ti te parece tan confusa de manera un poco distinta. Y entonces lo veo como un problema real. Y es precisamente por la libertad, si en la tesitura A una persona actúa según B, pero podría haber actuado según C. Sabemos que actuó según B, por ejemplo, Eva sucumbiendo a la tentación, un contrafáctico debido a la libertad sería que no hubiera sucumbido a la tentación. ¿Que no hubiera, perdona? Sucumbido a la tentación. Que no hubiera sucumbido. Entonces, siendo el hecho causado por la libertad, ¿cómo se puede hablar de un contrafáctico verdadero? ¿Qué es lo que lo hace verdadero? Es un problema, en efecto. Me voy a traer mis... porque luego... O sea, si fue como fue,
¿cómo podemos considerar verdadero algo que no fue como fue? Yo sí que lo veo con Curi Camacho, que es todo un problema. Yo no lo leería. Y creo que cuando dice contrafácticos de la libertad, se refiere a cosas que podrían haber ocurrido diferentemente a como ocurrieron precisamente en virtud de la libertad. Eso es lo que yo veo que quiere decir. No quiere decir que para mí sea un concepto que vaya más allá o sea, yo no soy capaz de imaginarme la decisión acerca de la verdad o no de contrafácticos con independencia de todo otro conjunto es decir, que supuesto que, digamos que Eva no hubiera cogido la manzana, pues el mundo sería tan distinto que habría que analizar, no sé cómo considerar verdadero ese contrafáctico sin considerar encadenado a él todo un conjunto infinito de otros. Eso es lo que los lógicos modales llaman mundos posibles. Mundos posibles. Y no es que reduzcan los mundos a aserciones, sino que dicen, pues cada hecho puede ser descrito por una aserción y un conjunto maximal de aserciones verdaderas, es decir, composibles, es un mundo posible. Y se lo imaginan así, pero tuvieron la necesidad de imaginarse todo un mundo posible, no un simple encadenamiento de antecedente y consecuente no ligados ni causal ni lógicamente. Es decir, ese atomismo que parece estar implícito aquí es el que Para Suárez no es atómico, o sea, son aristotélicos. a mí me resulta difícil de entender cómo se puede defender ese atomismo. Atomismo, no digo tomismo. Sí, 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 sí. Atomismo. Sí, sí, sí. La, Individualismo metodológico y antropológico. Individualismo antropológico. pero en este Por caso decirlo, referido a los hechos. a los hechos. Hechos atómicos que puedan ser contrafácticamente verdaderos. Eso es lo que yo no entiendo si no es arrastrando consigo a todo un mundo posible alternativo. Bueno, lo que diría Suárez es que, dado una serie de acontecimientos a los que se encuentra el ser humano puede obrar de una manera, bien, mal o no obrar. Y bien y mal son incluso, o sea, puede obrar de una manera, puede obrar de otras y puede no obrar ante los mundos existentes. Esta es la... Esto sería la 19. Esta sería la 19. Y sí, aquí hay... Bueno, disculpad. La 19 quiero decir la disputación 19. Bueno, yo creo que esto es un problema, pero es un problema si se presupone que hay un Dios que tiene conocimiento de estos mundos posibles. Claro, es que es el problema que tratan ellos, pero si no partes de esa premisa, digamos, al menos o se difumina el problema o hay que tratarlo por otras vías. Es que para Suárez el problema no es el del conocimiento de los mundos futuros. El problema es entonces de qué manera compatibilizar la libertad humana y la gracia, que es otro problema. Pero aquí nos lo traen por otro lado. O sea, el problema por el que se sacan los ojos jesuitas y dominicos es porque los jesuitas dicen la libertad humana está ahí y nos permite hacer lo que consideremos nosotros. Y eso es porque tenemos toda... Bueno, entonces, eso es muy estoico y muy pelagiano. Los dos consideran que la libertad humana está dada, digamos, a cuentagotas porque la gracia divina está constantemente dándola constantemente. Mientras que para los suarecianos, la divinidad nos dio la libertad desde el principio. O sea, es otro el tema a discutir. El tema a discutir es otro. Y por lo tanto, este tema que nos plantean aquí no está en las disputaciones metafísicas, porque el tema, tal y como lo quieren introducir aquí, está en el de gratia
el de Auxilis, el debate sobre la gracia, y no está así. O sea, aquí hay un tinglado moderno. Hay un tinglado moderno que yo no acabo de saber cuál es. Bueno, puede ser la defensa de la Aeterni Patris y como el neutomismo, ¿no? O sea, la verdad es que yo recomiendo leer la 19 e incluso el resumen de la 19 que hay en esa... porque, bueno, dices, joder, si es que este no es el debate. O sea, no es el debate. Que el ser humano es contingente, para ellos el modus es lo que es contingente. Hay características ontológicas que es atributo y hay contingencias, que es lo modal en la escolástica. Lo modal de siempre hasta hace poco, ¿no? ¿Qué es lo modal? ¿Qué es el atributo? Juan es hombre. ¿Qué es lo contingente modal? Juan es viejo. Juan es joven, Juan es guapo, Juan es... pero eso es que incluso ni siquiera es esto lo que se debate. Está planteando la libertad ontológica del hacer humano no arraigado en causalidades predeterminadas, sí partiendo de los mundos posibles, pero y de repente salen aquí temas que no son los que corresponden. Yo creo que hasta ahí he llegado. A ver que esto es una mala interpretación de Suárez diciendo también que yo no he leído el de Auxilis y el de Gratia, sino que yo conozco las disputaciones metafísicas. Esto también. Entonces, en las disputaciones metafísicas se dice, bueno, eso queda fuera. Y en el debate eclesiástico, los dominicos llaman a los jesuitas pelagianos, o sea, el ser humano no necesita de la gracia divina para hacer lo que quiere y para ser pleno, eso es ser pelagiano. Y los jesuitas llaman a los dominicos luteranos, predestinadores, luteranos. Entonces, vemos que el debate tampoco se configura como aquí, porque si consideramos que el ser humano es pelagiano, si los jesuitas son acusados de pelagianos, es que consideran que el ser humano se da a sí mismo la plenitud en su acción y no depende de nada. Eso es el pelagiano. Eso es la herejía pelagiana, vaya. No te oigo. No oímos. Da voz. Estaba silenciado. Ya está. Esta propuesta destruye la noción metafísica de actualidad, transformándola en una mera expresión indexical. El mundo actual significa sencillamente el mundo en que dicha expresión es emitida, pero de ningún modo se distingue de otro por su actualidad. El padre Blanco no podría concordar con este tipo de realismo modal. De hecho, no podría concordar con las tesis A y B, básicamente porque, siguiendo las disputaciones metafísicas de Suárez, traza una clara distinción entre el modo de ser actual y el modo de ser posible. Primero, esta distinción se revela en un uso que hacemos al hablar del ser, y segundo, entre dos sentidos correspondientes del término real. Respecto a la primera distinción, se puede usar ser o ese en tanto nombre como en tanto participio, ens. Si se usa como nombre, significa aquello que tiene una esencia genuina, existe actualmente o no. Si se usa como participio, siendo, significa el acto de existir en ejercicio, y es lo mismo que existente actual, el cual tiene una connotación de temporalidad. De ahí que la misma palabra existente se aplique a lo que existe en acto. Respecto a la segunda distinción, real tiene un sentido débil o secundum quid, que no es más que la aptitud para existir en el mundo real, o bien la aptitud de ser producible por una causa. En este sentido, algo real tiene un ser potencial objetivo, lo cual indica que podemos pensar en su posible existencia. Esto ya es, en la primera parte, esto que nos estaba contando, desmiénteme tú que es, bueno, no sé si es la 19 o la 31, es la 31, es
Suárez dice que esencia y existencia son terminologías metodológicas. Son para referirse a lo mismo. O sea, que el siendo... En esto está siendo absolutamente antitomista. Para Santo Tomás la esencia preexiste desde toda la eternidad. Bla, bla, bla. Claro, negar que la esencia exista desde toda la eternidad es decir, no, pues el mundo está corriendo por ahí, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? La aptitud para... Y la aptitudinalidad es otro concepto suareciano. A ver, ¿tú has estado leyendo ahora estas cosas, Carlos? La 31 no la he leído. No. Bueno, no hay distinción. Para Suárez se niega la distinción entre esencia y existencia. O sea, eso de que el nombre es... que ente es nombre, ser, y que ente es lo que aquí llaman participio, pero que los de mi generación llamamos gerundio, lo que está siendo, lo siente, siente, ¿no? Lo esente, el ens, lo esente, lo que está siendo, que el ser es denominación para lo que está siendo, sería lo que dice Suárez. Mientras que hay una tradición tomista que dice el ser ha existido desde siempre, en la mente divina o lo que sea, y entonces el ser es dado por Dios, el ser es dado por Dios y constantemente la divinidad está aportando la energía divina que permite al ser seguir siendo. Todo esto, todas estas líneas están cerradas en Suárez, porque él se va metiendo el cuerno fieramente en la historicidad humana. El ser humano es causa libre, que es como decir causa sui, pero eso es un término que los tomistas solo usan para la divinidad. El ser humano es causa sui, no, causa libre, por voluntad divina. O sea, causa sui por voluntad divina, que lo ha creado así de un tirón y lo ha dejado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ente de cuál es el nombre de este ser? El ser que se da el ser. Y Suárez es un bosque, pero Suárez acaba diciendo, sí, todos los que estudian Suárez acaban diciendo eso. No hay diferencia esencia y existencia. ¿Qué drama? No, Suárez sabe a dónde va. No es un drama. O si es un drama filosófico, yo qué sé, o teológico, qué sé yo, ¿no? Pero Suárez va por aquí. Entonces, toda esta parte era bonita hasta que de repente se empieza a enturbiar. Ya no es Suárez. Y no sé si es Blanco o Curi Camacho. Respecto al segundo, distinción, real tiene un sentido débil segundo un quid, que no es más que la aptitud para existir en el mundo real, o bien la aptitud de ser producible por una causa. En este sentido, algo real tiene un ser potencial objetivo, lo cual indica que podemos pensar en su posible existencia. El otro sentido es fuerte o propio, como dice Blanco, y quiere decir la actual existencia en el mundo real. Eso, Luego, decir que el ser es la actual existencia, o sea, decir que el ser es un nombre dado a la actual existencia en el mundo real, es decir que no hay un ser previo a la existencia. Y eso sí que es Suárez. Eso está en Suárez. Eso es lo que dice Suárez. Luego, según estas distinciones, los seres posibles, tanto los futura possibiliter como los posibles no actualizados o futura possibiliter conditionata, son ese porque tienen una esencia genuina, característica que los contrapone a los meros entes de razón. No obstante, son exactamente nada, como dice él, si se considera que no son existentes actuales. Luego, con respecto... Fijaos el viaje, ¿eh? Fijaos el viaje para decir que lo que no se ha dado es absolutamente nada. La frase, ¿no? Son ese porque tienen una esencia genuina característica que los contrapone a los meros entes de razón. No sé, no se me ocurre. No obstante, son exactamente nada. Ostras, pues ya. Sí.
Luego, con respecto a la tesis A, Blanco diría con Suárez que nuestro mundo y sus habitantes tienen un ser real en sentido fuerte, sus esencias están actualizadas, mientras que los seres posibles, individuos o mundos futuros o condicionados, tienen un ser real en sentido débil. Por ejemplo, ellos tienen un esse essentiae apto para existir, pero claramente no actualizado. Para Blanco es claro entonces que nuestro mundo actual y sus individuos no existen absolutamente en el mismo sentido en el que existen los posibles no actualizados, cuyas esencias no actuales no son existentes temporales. Bueno, este es el... Aquí hay un debate. Aquí está esto, ¿no? O sea, para Suárez, la actualización, la actitud de estar constantemente actualizándonos está en nosotros mismos y es la que nos concede la posibilidad de ser y precisamente por eso somos seres humanos, porque tenemos que forzarnos en estar siempre actualizándonos. O sea, para Suárez lo bonito sería decir, mira, si fuéramos esencia clásica, seríamos algo desde toda la eternidad en la mente de Dios. Pero resulta que somos un ser que se actualiza constantemente y tiene el esfuerzo de actualizarse, la aptitudinalidad de actualizarse. Y por eso, precisamente por ser durée es el término, duración y tener el artículo de Coyou que bueno, yo envié, tener que poner el empeño en existir, por eso, precisamente, somos seres humanos. Y entonces él dice, somos imperfectos. No somos una esencia desde toda la eternidad, eso solo es Dios. O sea, es que incluso tiene una salida teológicamente, tiene una salida teológicamente bonita para un creyente, ¿no? O sea, precisamente la historicidad es la no perfección divina, ¿eh? Pero Suárez, esa es la línea Suárez. Y aquí yo no veo que aquí y es la línea Suárez. Y yo no soy un especialista en Suárez. Yo me he hecho los textos de Suárez a la cara y lo he pillado. Y lo he pillado, ¿no? O sea, joder. Bueno. Con respecto a la tesis B, es difícil decir si Blanco se pronuncia directamente o no, pero se puede decir que defiende la posición de Duns Scoto acerca de que el acto y la potencia pertenecen al mismo género. Explica que cuando la potencia se toma como potencia objetiva, es decir, como posible lógico, el acto y la potencia están en el mismo género. Y aquí que un Esto es mero muy posible... importante. Fijaos que se debilita la potencia a lógica. Esto es cargarse el sistema potencia-acto aristotélico y tomista, ya en Duns Scoto. Ese es el camino que va agarrando, o sea, solamente un acto permite generar una potencia, que es donde acaba Suárez. Solamente el acto permite que genere una potencia. Está en Duns Scoto. O sea, bueno, yo ni conozco a Duns Scoto, sino de lecturas ni conozco a Ockham, o sea, pero estos grandes medievalistas franceses lo cuentan pasablemente bien para atreverme a decir alguna poca cosa, pero para saber cómo, por ellos lo demás lo insisten, cómo van debilitando la tesis tomista de la causa-efecto, potencia-acto, la potencialidad queda convertida en algo lógico de un acto real. ¿No? Pues es Duns Scoto. Sí. Y hay otra cosa, que ¿cómo es que puede venir esto ya de antes? Vamos a ver, término objetivo, una cosa objetiva para Ockham, pero para Scoto es un objectum. O sea, una idea objetiva es una idea creada por nosotros, objetivada. O sea, un objectum no es un ser real, un realis. Lo real sería algo existente fuera de nosotros y sería seguramente fruto de una idea participada de la divinidad. Un objectum, esto para aclarar, un objectum el unicornio es un objectum.
Es objetivo. ¡Oh, qué gracia, qué gracia! Al contrario, te está diciendo que es un acto imaginativo creado por el ser humano. Vale. El acto de la potencia está en el mismo género. De aquí que un mero posible lógico tendría un carácter distinto del posible real, pero ninguno de ellos puede ser del mismo tipo que el ser actual. Bueno, yo la conclusión de este párrafo no la entiendo. No sé si... O sea, no entiendo por qué el acto de la potencia pertenece al mismo género y tal, de golpe, un mero posible lógico tendría un carácter distinto del posible real, pero ninguno de ellos puede ser del mismo tipo que el ser actual. No Eh, entiendo. a ver, no te sé decir. A ver, hay una división en tres partes frente a respecto de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana existe eh, eh, como ente plástico. Suárez le llama comunidad mística. Comunidad mística plástica, en el sentido de que la comunidad humana, entonces hay tres figuras, que son estas. Hay una comunidad humana real, por ejemplo, la monarquía española, ¿no? Hay una comunidad humana eh, absolutamente mística, que es la democracia originaria, y hay una comunidad humana que puede ser monarquía, democracia y aristocracia. Bueno, no son buenos los ejemplos que estoy dando. O sea, esto sobre todo es un debate para la naturaleza ontológica del ser humano. Suárez, ¿cómo ve la naturaleza ontológica del ser humano? Siempre dice, hay una democracia originaria, bueno, pero esa democracia originaria, ¿cómo se conoce? Suárez tiene que concluirla a partir de los distintos regímenes existentes en Aristóteles y en la humanidad. Y luego están, los regímenes reales. Los regímenes posibles son una ficción jurídica. Puede haber ha habido monarquías, ha habido hay tres. Yo solo sé llevarlo a este punto, no sé explicarlo mejor. No sé explicarlo mejor. Sí, yo era solo que no acabo de entender, o sea, si el acto de la potencia pertenece al mismo género, ¿por qué de O sea, golpe te has la conclusión es cargado que la potencia, ¿no? la conclusión es que todo es distinto? O sea, me está diciendo, el acto de potencia pertenece al mismo género y al final del párrafo dice, por lo tanto, esto no es igual a esto y esto tampoco es igual a esto. O sea, no sé si es la construcción confusa o que me faltan términos, pero bueno, y no le daría más vueltas tampoco, ¿eh? Solo era... Vale. O sea, esto del posible lógico y el posible... ¿cómo se puede llegar a pensar, dices Suárez? Es que esta es la línea de reflexión de Rousseau. Por eso en las obras de Rousseau los franceses y los comentaristas citan a Suárez, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a saber que el ser humano se dota a sí mismo de todas las posibilidades? ¿Cómo se puede pensar que hubo alguna vez una sociedad en que no había propiedad y todos éramos buenos? Esto sería Rousseau. Rousseau dice, por un acto intelectual de conjetura. ¿Qué acto intelectual de conjetura? Vamos viendo que en múltiples sociedades todo cambia. Podemos conjeturar un estadio primario. Podemos ver estadios distintos y podemos ver lo que hay ahora. Los estados distintos a lo largo de la historia y el nuestro actual como uno de ellos y reflexionar sobre ello y podemos... Bueno, estas son las tres fases en el que en el que la naturaleza esa humana que da toda posibilidad, esto está en el primer discurso de las ciencias y las artes de Rousseau, que es un discurso corto y ahí vemos esta tripleta todavía funcionante para situar la plasticidad humana. Los dos discursos sobre los orígenes y las causas de la desigualdad entre los hombres, el primero llamado entre las ciencias y las artes, ahí está. Y ese ahí está tripleta. Bueno, necesitaría que estuviera aquí Antonio Ruiz,
que me estaría llamando la atención para que me callara. Sí. Que lo hace. Lo hace. Antonio Ruiz lo hace. Bueno, a ver, la tesis C sería rechazada por Blanco con base de distinción soleciana entre concepto objetivo y concepto formal. Por ello, él se puede interpretar como un posibilista idealista. Un concepto formal en Suárez es un acto de la mente o la palabra en que el intelecto concibe algunas cosas o una ratio común. Un concepto objetivo, en cambio, es la ratio propia e inmediatamente conocida o representada por medio de un concepto formal. En el concepto objetivo de ser, todos los seres reales son unificados y asimilados en tanto ellos son ser. Esto es Ockham. Esto significa que los posibles que son reales también tienen una existencia como conceptos objetivos. Un concepto objetivo es lo que es conocido, tiene ese objetivo en algún intelecto. Luego, este tiene dos aspectos, aquel que es conocido y el ser objetivo o ser que tiene en tanto es conocido. Dada esta distinción, los seres reales, por ejemplo, tanto los actuales como posibles, difieren de los de razón. Estos últimos son concebidos objetivamente como objetos del intelecto, pero sin realidad propia de ellos. Además, existen en el intelecto solo mientras son conocidos o elaborados por el intelecto, mientras que un ser real, actual o posible, concebido objetivamente, es un ser que tiene ser objetivo en el intelecto, plus ya sea existencia actual o existencia potencial. Ahora, en el caso de los seres posibles, concebidos objetivamente, su potencialidad o aptitud es algo más que un ser concebido. Este más, sin embargo, es solo algo negativo, por ejemplo, una no contradicción. Y la no contradicción de una esencia es lo que Suárez, en su interpretación de Duns Scoto, llama mera posibilidad lógica o posible lógico. Por lo tanto, los posibles reales o mundos posibles en la metafísica de Suárez, que a pie juntillas estudia Blanco, son posibles lógicos con existencia potencial. La realidad de los seres posibles es su no imposibilidad o no contradicción, y como Bueno, tales... mira, aquí sí que están las tres fases. Las entendamos o no. O sea, lo lógico, lo potencial y lo real. ¿Eh? Este es el... Con independencia de que yo sea o no sea capaz de explicar ni de acabar de entender la tripleta, esta es la tripleta. Lo lógico, lo potencial y lo real. Vale. Pero eso, perdonad, es exactamente lo que han hecho los filósofos, Perdón, Manuel, ¿sí? los filósofos analíticos contemporáneos, es exactamente esta distinción. Es decir, aquí Curi Camacho está siguiendo a David Lewis, que ha citado antes, y la distinción es entre los mundos descritos como conjuntos de proposiciones compatibles, es decir, no contradictorias, esos serían los mundos posibles, y luego, de entre todos ellos, aquel que es el caso es el mundo real. Entonces, yo veo que es exactamente lo mismo Vale. que la filosofía analítica contemporánea. No sé si será Suárez, pero es lo que Curi Camacho está diciendo, que dice en Blanco, es lo que esta gente ha tratado de formalizar de esa manera. Cuando se enfrentaron al problema de construir lógicas modales, es decir, la contingencia. Vale, gracias. Por lo tanto, los posibles reales o mundos posibles en la metafísica de Suárez son posibles lógicos con existencia potencial. La realidad de los seres posibles es su no imposibilidad o no contradicción, y como tales, ellos son seres verdaderos o inteligibles, capaces de ser coherentemente concebidos por los intelectos. Esta concepción de Blanco, por fuerza de seguir a Suárez, se puede considerar como conceptualista, porque concierne a las posibilidades lógicas o a lo que es concebible y, por tanto, a lo que es mentalmente dependiente. El estatuto ontológico de los seres posibles en Suárez y Blanco es el de algo a lo cual cualquier intelecto está ligado. No me parece, sin embargo, que esta descripción signifique que Suárez y sus seguidores jesuitas novohispanos sean posibilistas idealistas radicales, en el sentido de que crean que los posibles estén fundados en la actividad conceptual humana y, por ende, en un mundo sin mentes, estas posibilidades se pierdan absolutamente.
Más bien diría que los posibles constituyen una condición absoluta del pensamiento. Si los posibles tienen esencias, como sugiere Blanco, ellos requieren ejemplares en Dios que representen a cada uno, siendo de la manera como es o como su naturaleza lo demanda ser. Esto es, En este punto, ideas participadas. Esto ya no es ni Escoto ni Ockham. O sea, estas son ideas participadas. Eso, bueno, en todo caso es Descartes. O sea, Descartes, las ideas claras y distintas están en la mente humana. Entonces, y también en Kant, aunque Kant no tira de la divinidad, ¿no? Hay unos trascendentales, ¿no? Pero esto no es Suárez. Esto son ideas participadas. O sea, el ser humano tendría en su mente ideas que el Dios, porque participa de la divinidad. No va por ahí. Es más, en Ockham, la construcción de una idea es un acto activo a partir de fenómeno de un objeto, de los fantasmas de un objeto. O sea, todo acto intelectual, conceptual, y aquí se ha manejado la palabra concepto, es un acto activo a partir de un solo, de la apercepción. ¿Cómo sea la percepción? Lo dejamos, es de un ente solo. Por eso se dice que en Ockham no hay universales. Porque los universales, tal y como los entendemos, serían ideas participadas. Existe el hombre, pero no, y ni para Escoto ni para Avicena existe eso. Existen ideas construidas que no son... por ejemplo, Avicena habla de la caballidad. Lo que existe no es el caballo, existe la caballidad y la hemos construido. Bueno, entonces, esto de aquí, yo sí que puedo decir que está muy alejado de la línea Suárez. Esto de las ideas participadas. Ejemplares en Dios que representen a cada uno. Esto sí que sería las realitas. Estas ideas sí que serían las reales. Las ideas en Dios son las reales. En el concepto tradicional, o sea, nosotros cuando leemos, nos han explicado nuestros profesores muy mal y hemos leído muy mal el debate entre nominalistas y bueno, los idealistas, lo que nosotros llamamos idealistas, para ellos son los realistas, porque las ideas tienen realidad en la mente divina. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, estos otros, no, las ideas son objetos, son objetuales, son objetivas, las hemos creado nosotros, no son ideas participadas. Este es el otro. Entonces, meter esto aquí, no sé, yo no lo veo. No lo veo, ¿eh? En este punto crucial también se destaca con nitidez la diferencia entre los posibles y los entes de razón. Un ser posible, en tanto que esse essentiae, no debe ser identificado con un esse objectivum. El ser Inventado. Sí. ser posible y la esencia tiene ser objetivo, entendido como el ser que ellos tienen en tanto conocidos en la mente de Dios. Como tales, ellos suponen su representación en los ejemplares divinos, los cuales Suárez identifica con los conceptos formales de Dios. Esto no es verdad. Yo creo, o sea, yo me puedo equivocar de medio a medio al leer a Suárez. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto haría de Suárez un neoplatoniano, un neoplatónico, un neoidealista. Habría ideas participadas. No es verdad. Yo, hasta donde yo puedo haber leído directamente, hasta donde yo he leído directamente, donde yo he entendido lo que he leído directamente de Suárez, o yo estoy muy equivocado, o esto no es verdad. Entonces, mientras los entes de razón son no entidades absolutamente y sin controversia, relativos a la mente, se puede concluir que Suárez y con él Blanco y jesuitas suarecianos efectivamente es idealista extremo respecto a estos de la misma manera que lo es respecto a los imposibles, círculos cuadrados, y a las quimeras, montañas de oro, pero no lo es respecto a los posibles o esencias. Al estudiar al padre Matías Blanco, hemos llegado a esta cuestión.
Decidir si los posibles no actualizados comparten el mismo estatus que los entes de razón. De acuerdo con la metafísica de Suárez, que comparte Blanco, de ninguna manera se podría afirmar esto último, porque mientras los entes de razón, los imposibles y ficta en general carecen absolutamente de esencias, las esencias de los posibles no actualizados solo están no ejemplificadas en el mundo real. Blanco diría entonces que las posibilidades no actualizadas no son ficciones, pero en un sentido admite su realidad y objetividad. Realidad y objetividad que se funda en la actividad conceptual divina. Tales seres son reales en el sentido de tener un ser potencial objetivo, pero Estos no en el son ideas sentido de existentes participadas. actuales. Estos son ideas participadas. Entonces, a ver, por ejemplo, decir realidad y objetividad son dos escuelas filosóficas opuestas en el medioevo. Para Escoto, el unicornio es una idea objetiva. Para Ockham también. Está objetivada, está en nuestra mente. No es una idea real. No tiene realitas, es un objectum. Entonces, aquí hay alguien que sí que sabe que hay que poner las dos palabras juntas. También sabe que está intentando hacer de Suárez un platónico. Eso sí, si alguien ha visto de pasada algún artículo de Etienne Gilson, que él era un sería la esencia del libro, pero tiene otros artículos, que él era murió un grandísimo filósofo neotomista. Verá que con gran dolor dice que esto no son las ideas, que esto no son las ideas de Suárez, que Suárez unifica y liquida la diferencia esencia y existencia y que es y separar la esencia de la existencia es el primer paso para hacer de la esencia una idea participada, una idea existente realmente desde toda la eternidad en la mente divina. Es el primer paso para llegar ahí. Y entonces dice, y esto los jesuitas, y por desgracia, toda la filosofía moderna, desde Wolff, Leibniz, tal, Kant, y en realidad, bueno, y va a Hegel, tiene un artículo sobre Hegel, parten de Suárez. Y esto es una gran desgracia. Lo dice él, que es un neotomista. Esto es el ser y la esencia. Pero luego textos de Gilson cortos se pueden encontrar donde él va más al grano. Voy a la 233, el último párrafo de esta sección. De estas reflexiones se llega a las siguientes conclusiones. A. El tratamiento suareciano de las posibilidades que Blanco ha estudiado, incluyendo la inactualidad, se fundamenta en lo que podría llamarse concebibilidad, es decir, en lo que puede ser concebido. Dicho de otro modo, la realidad de los seres y los mundos posibles y la de los futura possibiliter conditionata reside en la realidad del proceso mental divino que involucra las posibilidades. Esta realidad de las posibilidades se incrusta en un proceso intelectual posibilitador. B. Los procesos intelectuales relevantes aquí, independientes de la voluntad divina, consisten en una construcción de descripciones de cosas inactualizadas de las cuales se hipotetiza su esencia. C. Esta construcción de descripciones o ratio representativa es pensada en términos intencionales, los cuales incluyen el asumir, elegir, decidir, postular, imaginar, reconsiderar, recrear, reconstruir, etc. D. Cualquier ser o pseudo-realidad que tengan los posibles inactualizados depende de la actualidad de la mente y sus modos de funcionar. Bueno, yo no sé, aquí me parece que hay un galimatías muy gordo, ¿no? ¿Los possibiliter esos son construcciones hipotéticas? ¿O están en la mente divina? ¿O son ideas participadas? Una idea participada no es una hipótesis, no puede ser hipotética. Y no pueden ser independientes de la... Bueno, si es una hipótesis humana, puede ser independiente de la voluntad. Bueno, en fin, yo qué sé. Aquí, no sé, yo... Vale. Vale, paso a la 234. Bueno, sí. Y en el segundo párrafo se anuncia así el esfuerzo jesuita en descubrir un orden en el movimiento tumultuoso de la existencia para evitar perderse en ella. La ciencia condicionada o saber medio sería en ese caso la ciencia de lo posible, es decir,
de la existencia que, acorde con todas sus capacidades y todos sus fines, posee un momento sublime, un momento medio, justamente aquel en el que la realización de lo posible está en trance de darse. Representa un momento... Permitidme, como que está, ya lo sé, permitidme una cosa. La ciencia condicionada no es ciencia humana. Por eso no está en las disputaciones metafísicas. La ciencia condicionada no nos sirve a nosotros para nada. Es una hipótesis que le atribuimos a Dios para conocer la historicidad. Esto de decir que el esfuerzo jesuita de descubrir el orden, que la ciencia condicionada o saber medio nos permite a nosotros conocer el orden en el... La ciencia condicionada, en todo caso, si existe, está en la mente de Dios. Nosotros hacemos historia, hacemos historiografía y producimos el mundo. Pero esto es un descabalamiento. Precisamente, una de esas cosas que Suárez en sus disputaciones, esto no toca aquí porque es la teología la que habla de los atributos divinos. Los atributos divinos son... la ciencia condicionada es uno de los atributos divinos, es como la eternidad, la omnipotencia, el no sé qué y el no sé cuántos. Todo eso. Entonces, no nos sirve a nosotros. Nosotros es una especulación, y para pensar Dios. El problema que tienen los jesuitas es que están metiendo mano a la figura de Dios. Y eso es muy gordo, ¿eh? Es más gordo que incluso que haya mujeres sacerdotisas. Pero bueno, es de Dios. Nosotros podemos... y Suárez dice eso. Aquí no se trata, en las disputaciones, aquí no se trata porque para ir a eso hay que recurrir en buena parte a las revelabilia, a la revelación, e intentar, si Dios es omnipotente, ¿qué pasa con la historicidad? ¿Qué pasa con los contingentes? Pero no nos sirve. Nosotros no conocemos lo que piensa Dios, que es la ciencia condicionada. Sí, pero bueno, como entiendo esto, es que, claro, la ciencia condicionada es un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento, Dios tiene que tener este conocimiento si realmente somos libres, porque si no, la libertad sería una mera apariencia y en el fondo la perspectiva de Dios, que es la perspectiva O Dios no científica, conocería el futuro. claro, entonces no sería Y no un sería instante. Dios. Este es el Claro. problema. Este es el problema que se les plantea. O Dios no es Dios o nosotros no somos libres. Este Sí, es sí, el... sí. Representa, bueno, este momento de la ciencia condicionada representa un momento esencial de la vida, aquel en el que la gama cuasi infinita de posibilidades está concretándose solo en aquellas que verdaderamente y realmente se darán. Ahí aparece un problema filosófico. ¿Por qué hace falta, por ejemplo, que estemos obligados a hablar, incluso a hablarnos, para transmitir lo que podría también no salir de nosotros, sin embargo, ocurrir? El cuerpo se dice por sus cuerdas vocales que no hay que beber, y sin embargo bebe, porque tiene ganas de hacerlo. ¿De dónde procede el que haya dos fuerzas que no concuerden necesariamente? Ser dicho no es ser. Bueno, a mí esta última parte me parece un poco confusa, no sé si soy el único, pero bueno. La ciencia condicionada y la teoría compatibilista hacen un esfuerzo hasta sus límites para responder a ello, por escapar a la dualidad, por escapar a la guerra, porque hablan a todos los hombres. Es un momento grandioso que, por corresponder a la ciencia media divina e impregnarse de libertad, conoce el mundo no como realizado, sino realizándose. Momento intermedio, momento singular, fecundo en su maravillosa fecundidad, su estatuto ontológico se ubica entre lo real y lo posible, como el campo de la condición humana, de sus esperanzas y desesperanzas. De este modo, con la ciencia media conocemos nuestro drama, sus actos, su desenlace, afrontamos con libertad el destino de los hombres, las disputas, las enfermedades, el placer, la muerte, decidiendo y eligiendo librar el combate. O sea, la ciencia media como un conocimiento humano, como la historiografía o la química, pero si es la ciencia de Dios. O sea, es la hipótesis divina. O sea, no... Yo además sí que insisto en una cosa. Una posibilidad indefinida puede ser una realidad entendida como posibilidad indefinida. O sea, dado este mundo, lo que no puede darse es que, dado este mundo actual, lo que no puede darse es que haya buena temperatura. ¿Cómo actuemos para lo futuro? A partir de esto,
qui lo sa, ¿no? Es una posibilidad, como posibilidad indefinida, es una realidad. Si de eso estamos hablando, vale. Si hablamos que toda posibilidad indefinida a partir de lo existente, indefinida, no infinita, indefinida, a partir de lo es real, puede ser, bueno, pero entonces tenemos que establecer algo que a mí me parece que no se ha hecho aquí, que es establecer el término de posibilidad, de indefinición y de realidad. Establecer qué significado le damos, ¿no? Porque, vaya, bueno, sobre todo cuando real y objetivo se manejan ahí según, bueno, en fin, a mí me parece confuso. Vale. Vale, pues pasaríamos a la siguiente parte, que es José Pedro Cesati e Ignacio Camargo, Epistemología de la ciencia condicionada, intuición y representación intencional de los futuros contingentes condicionales. Correspondencia de la verdad. A lo largo del siglo XVII y con más claridad en los últimos 20 años, se ha operado en la forma de comprender y sentir de los jesuitas novohispanos una serie de transformaciones que, a veces sin percatarse de ello, están haciendo mella en sus concepciones y prácticas tradicionales. Inmersos voluntariamente en sus labores cotidianas, la ciencia condicionada y la teoría compatibilista nutren su trabajo, no sin razón, invocando en sus controversias otras órdenes, teólogos, oradores y clero secular. De hecho, ningún jesuita puede permanecer al margen de las lentas, secretas y irresistibles corrientes teológicas y científicas que atraviesan su época. Esta es, en efecto, una época fundamental. Aparece en la base del edificio del siglo XVII, la ciencia condicionada que investiga con detalle la concordia entre la libertad y la gracia, a saber, los mundos posibles fundados en la actividad conceptual de Dios. Bueno, aquí se insiste otra vez en esto de que la ciencia condicionada parece una ciencia humana. Pero bueno, yo también diría que hay como una ida y vuelta, porque efectivamente se concibe a Dios antropomórficamente, desde una perspectiva antropomórfica, y se le atribuyen, pues, vaya, conocimientos de este tipo, y a la vez también los teólogos se sitúan desde la perspectiva de Dios, un poco lo que decía Joaquín Arroyola con la inversión teológica, y se mira el mundo desde la perspectiva de Dios. O sea que ahí está ida y vuelta, yo creo. Y por eso la confusión del Curi Camacho constante. Paso a la página 238, el último párrafo, que dice: una nueva reflexión sobre la justificación de verdad de los condicionales contrafácticos y la epistemología de la ciencia condicionada la encontramos en José Pedro Cesati e Ignacio Camargo. En Matías Blanco hemos visto que para la verdad de los condicionales contrafácticos no es menester subrayar una conexión causal ni lógica entre el antecedente y el consecuente, sino una conexión mucho menos fuerte, conexión contrafáctica. A ver, una conexión contrafáctica no nos la había dicho antes como conexión mucho menos fuerte. Una conexión contrafáctica es una conexión nada fuerte. Bueno, una yo no sé qué es composibilidad, eso. ¿no? ¿Qué es una Yo entiendo que se conexión refiere a contrafáctica? composibilidad entre el antecedente y el consecuente. De una hipótesis se puede dar, una situación hipotética no es imposible que suceda lo otro. Que no es imposible, vale. Sí, en esos términos, vale. Pero eso, bueno, vale, esa sería. Sí, porque de hecho ha dicho que no es una simple cuestión de que su realidad no es que sea pensado, sino es algo más, pero algo más negativo, una no contradicción. No. Bueno, en eso está todo el rato dándole vueltas. A ver, nuestro maestro, de algunos de nosotros, admitía la existencia ontológica de las contradicciones. O sea, nuestro Cristian, ¿no? Decía que de una contradicción histórica puede salir cualquier cosa. O sea, de la ruptura de la implosión de los condicionales fácticos, de la implosión de los condicionales fácticos, de la contradicción entre los condicionales fácticos, puede salir inimaginable. De una contradicción puede salir cualquier cosa. Era su frase, vaya. Ahora bien, a propósito de la providencia divina y la predestinación de los hombres, Cesati va a argumentar en favor de la verdad de tales condicionales contrafácticos, apelando a la teoría de la correspondencia de la verdad, afirmando que los condicionales contrafácticos están ellos mismos determinados a la verdad
o falsedad, en la medida en que ellos correspondan o no correspondan a las cosas que ellos significan. Es decir, una proposición condicional contrafáctica es determinadamente verdadera si y solo si, y solo si lo que afirma será el caso, fuera la circunstancia hipotética expresada en el antecedente a obtener. De otro modo, ella será determinadamente falsa. Bueno, argumentando con Suárez, dirá que si Dios, por ejemplo, ve a Pedro pecar bajo cierta circunstancia, entonces la siguiente proposición condicional es verdadera. Si Pedro es creado en tal circunstancia, él pecará. Incluso si la proposición es dicha antes de que Dios crea a Pedro, tal proposición es determinadamente verdadera. La consecuencia se prueba por el hecho de que entonces ya había tenido conformidad con la cosa significada, porque ésta él no la hizo, sino que se muestra y es manifiesta por el efecto subsecuente que sigue, después que Dios quiso crear a Pedro, etc. Por lo tanto, por la misma razón, cada condicional similar entendido o contemplado bajo ese signo, antes que Dios haya decretado o querido cualquier cosa sobre el antecedente tomado bajo la condición, es determinadamente verdadero o determinadamente falso. Porque en tanto que Dios ponga en existencia ese antecedente, es absolutamente determinado que se seguirá o no de él. Por consiguiente, lo mismo que se dijo antes, ahora, bajo una condición, será determinadamente verdadero o determinadamente falso, dependiendo de los requisitos del objeto. A ver, otra de las cosas que está no es vareciana, es que Dios ponga a cada ser humano ante determinaciones. Porque una vez partimos de la idea de que somos la causa libre, todas las acciones son acciones de otras personas en interacción. Se recoge entonces el modelo aristotélico. O sea, mientras que si lo ponemos en esta clave, no nos encontramos ante condiciones de actuación previas debidas al mundo, sino, tal y como nos lo describe aquí, Dios nos ha puesto en esa condición. Estamos manejándonos en dos modelos. El modelo tomista y el modelo anterior, en el que Dios nos pone a todos y cada uno, que además es muy, en este sentido, muy individualista antropológico, como Dios nos pone a cada uno de nosotros en unas condiciones. Pero entonces, bueno, y estas condiciones no las está haciendo mi primo y mi hermano y el de al lado y el vecino. Dios los pone, pero eso es un trajín enorme, ¿no? Eso es un trajín enorme, ¿no? Y además, pero ahí está la frase, dice que una vez hemos dicho que si Dios te pone en estas condiciones pecarás, te dice, pero eso solo lo decimos una vez has pecado, porque tú eres libre de haberlo hecho. Ese galimatías que hay ahí, la consecuencia se da por el hecho de que entonces ya había tenido Pedro conformidad con la cosa significada. Macho. O sea, pues es que la audacia de Suárez es que dice que no. O sea, y dice que no porque ve la historicidad humana. O sea, no es porque Suárez sabe. El bosque suareciano es porque sabe lo complejo de lo que está diciendo. O sea, a veces es oscuro porque echa miles de argumentos encima porque sabe que es muy peligroso lo que está diciendo, pero se ve obligado a hacerlo no porque desee. Bueno, vale. Y luego aquí, bueno, podía haber Disputatio 3 de aliquibus dubis ortis ex directione essentia mediae ad predestinationem, de la dirección de la esencia hacia la predestinación. Bueno, no busqué la frase de la Disputatio 3, porque habría que ver qué quiere decir esta frase en la Disputatio 3. Últimamente no tengo tiempo, estoy mal de tiempo. Parece, pues, según esta argumentación, que en el par contradictorio, si Pedro es creado en tal circunstancia, él pecará, o si Pedro es creado en tal circunstancia, él no pecará, la verdad de todo el disjuntivo exclusivo es una verdad lógica, porque exactamente solo uno de los disjuntivos es verdadero. Ahora, ¿cuál de los disjuntivos es verdadero? Dependerá, a su vez, de la teoría de la correspondencia de la verdad. Es decir, si la condición en el antecedente se cumple, el evento significado por el consecuente se cumplirá.
Pero la condición en el antecedente no necesita existir actualmente. Y aún así, la proposición condicional resulta verdadera. Porque en definitiva, además, el evento hipotético del antecedente puede tener solo una presencialidad objetiva en el intelecto de Dios. De esta manera, Dios conoce qué evento se sigue como consecuente. Pareciera que si el evento hipotético del antecedente se obtuviera objetivamente en la mente de Dios, entonces Dios conoce si ocurre o no el evento representado en el consecuente. Bueno. Yo no sé, a ver, seguramente esto esté cerca de la analítica y esto de Manuel sabe, lo tiene más fresco, lo tiene más por la mano. Yo creo que esto, un creyente que lo piense, es pensar a Dios como una máquina cibernética. Una máquina cibernética capaz de muy bien alimentada. Claro, es una... Pero esta no es una versión suareciana. O sea, una máquina cibernética capaz de situar todas las posibilidades posibles como... Pero yo, de ser creyente, preferiría decir misterio que convertir a la divinidad en una computadora de cálculo de probabilidades, ¿no? No sé. Sí, pero también si no es una máquina, es un hombre. Está antropomorfizado porque tiene voluntad, decide hacer cosas, poner y quitar, situar a las personas en determinadas circunstancias. Es decir, que te mueves entre el Escila y el Caribdis del Dios personal y de la armonía universal impersonal. Es una contradicción que yo creo que es muy difícil de superar eso. Porque no Es puedes una concepción que tú, es que no te veo el último. que es muy difícil de superar, de librarse de ella, salvo declarando la misterio, claro. A Pero ver, yo te aseguro que Suárez tira por la calle del medio, dice que era. Claro, por eso son herejes. Pero tira por la calle del medio, ¿eh? O sea, a ver, o yo lo he leído muy mal. No, también Burillo lo dice, ¿no? Al final acaba diciendo Santiago Fernández Burillo. No, por eso, claro, es un hereje, viene a ser una herejía. ¿No? Sí, sí. de todas maneras, yo, tal y como he entendido este último párrafo que ha leído Carlos, es justamente lo contrario de lo que antes dijo. Antes dijo que la verdad de los condicionales contrafácticos no era lógica. Y ahora está diciendo que sí. Es verdad, es verdad. Ahora está diciendo que sí. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Entonces no sé si es que él se está contradiciendo o que ambos autores se contradicen, Blanco y Cesati. Y Cesati, puede ser. No sé. Bueno, paso a la 241. Y es que, aun cuando se aceptara un valor de verdad determinado en las proposiciones condicionales de futuros contingentes, la verdadera naturaleza de tales proposiciones hace inexplicable la manera por la cual pueden ser aprendidas. Por esta misma razón, los bañecianos insistían: es un misterio, debemos desistir de explicar el cómo del conocimiento divino de los condicionales. Esto es muy sensato. Sí, Las cosas de Dios solo Dios las sabe, ¿no? O sea, quiero decir, esto es lo vale. más sensato que hay. ¿Eh? Esto es lo más sensato que hay en todo el texto. Sí. Pero Camargo no desiste en el intento, siguiendo fielmente a Suárez, ni acepta la solución bañeciana ni la molinista al respecto. Los decretos divinos de Dios le parecen a él determinantes, mientras que la supercomprensión de Molina le parece gratuita, porque presupone que el intelecto divino en su perfección sobrepasaría toda voluntad libre creada, es decir, entendería más de lo que se requiere de ellas para simplemente comprenderlas. Lo que preocupa a Camargo en la tesis de la comprensión excesiva es que lo que las criaturas libres harían en varias situaciones posibles no está ahí objetivamente para ser conocido, pero la mente de Dios de todos modos lo conoce. La mayoría de los estudiosos de Molina concuerdan en que este es el punto más débil de su trabajo sobre la ciencia media.
y Camargo conoce la alternativa que Suárez formula al respecto, enfatizando que la solución reside en aceptar que tales condicionales tienen una verdad determinada, la cual es directamente intuida por Dios, y por tanto no se requiere otro medium para su conocimiento. Un resumen de la propuesta suareciana que Camargo escribe queda expresada así. Dios conoce los futuros condicionales penetrando inmediatamente la verdad que existe en ellos mismos. De este modo, Dios no necesita de ello para conocerlos. Dios hace tales condicionales inmediatamente. Paso al último párrafo de esta página. La solución suareciana que Camargo comenta, a mi juicio, evoca la explicación ocamista de la cognición divina intuitiva de los objetos inexistentes. No puede evitar Suárez y su comentador, Camargo, la crítica, a saber, simplemente no es posible la aprehensión intuitiva de un objeto inexistente. Pero Suárez intenta evitar tal resultado insistiendo en que la intuición no es del objeto en cuanto tal, sino más bien de su presencia objetiva, lo cual permite a Dios intuir la verdad del condicional contrafáctico. A ver, desde una perspectiva humana, es totalmente, es totalmente cierto. Bueno, a ver, nosotros, bueno, lo que sí que podemos hacer es pensar, que esto es Occam, o sea, sí que podemos pensar cosas que no existen. Los seres humanos podemos pensar cosas que no existen. Los unicornios. O sea, Occam no creía en los unicornios. Y podemos pensar árboles colorados. O mares rosas. O sea, y son ideas objetivas y no reales. Este es el. Entonces, bueno, o sea, sí que se pueden conocer objetos inexistentes, porque la imaginación da para eso y para más, y para más. O sea, a ver, yo creo que el resumen que ha hecho en la página, en media línea, en la página anterior de lo que hace Suárez, es también quitarse el problema de encima. Cuando dice, todo esto, una verdad determinada es directamente intuida por Dios, ¿no? Es directamente intuida por Dios. Y por tanto no se requiere otro medio para su conocimiento. Oiga, ¿no? O sea, hemos visto la forma expedita de quitarse la cosa de en medio. Si es intuido directamente por Dios, dejémonos. Ya. O sea, no es. No, Suárez no era como Molina, no. Dice, no, Suárez que se lo ha quitado de en medio. Bueno, esa es verdad. Eso es verdad. Bueno, pero estamos en la 242. Ciertamente esto no lo conoce Camargo, pues en efecto Suárez tiene en mente además el tipo de cognición y la naturaleza que Occam le atribuía a los universales. Estos también son conocidos intuitiva e inmediatamente por la mente, pero porque tienen un S objetivo. Porque nos los imaginamos, los objetivamos. Sin embargo, mientras los universales de Occam son intentionibus significantes, los contrafácticos para Suárez son intentionibus capaces de ser representados en proposiciones determinadamente verdaderas. En el mismo espíritu Esto se me occamista, escapa a mí, la diferencia entre el uno y el otro no la sé. A lo mejor, porque a lo mejor buscando Suárez se aclararía o no. O es un. No sé. en el mismo espíritu occamista, Suárez concibe que la intelección divina en general es una intelección tal que es la misma sustancia inteligente en la que no solo existe una fuerza para penetrar o intuir todos los objetos inteligibles, sino también una cierta rationem que contiene de modo intencional las cosas conocidas. Rationem contiendi intentionali. Esta es una ratio suficiente para representar a todos los objetos inteligibles. Así, esta ratio representativa comprende incluso a los seres que no existirán, pero que pueden existir. A los inteligibles de este tipo, Dios los representará intencionalmente, por medio de un concepto formal, el cual puede incluir el modo de representación contrafactual. Bueno, esto es referido al ser humano. Salto. Es cierto, o sea, nosotros podemos imaginar cosas que no existirán. Ni han existido ni existirán. O sea, eso es lo que dice Occam, O sea, bueno, Occam dice más cosas, ¿no? Dice, pero nosotros podemos hacer eso, ¿no?
nos podemos representar intencionalmente por medio de un concepto formal cosas que no existirán y no han existido. Está ahí, no, vaya. Voy a la 244, el segundo párrafo. Ciertamente los teólogos estudiados admiten con Suárez seres posibles y propiedades ejemplificadas por seres posibles en mundos posibles. Algunas propiedades son esenciales, por ejemplo, la de ser persona, y otras accidentales, por ejemplo, la de tener habilidades logísticas o la de odiar a David y la de elegir Sidiar Keilah. Esto, sin embargo, no significa que C no exista y que Dios tenga una réplica suya en estado de ser posible completo, es decir, un individuo más sus propiedades. Lo que nuestros teólogos novohispanos dicen es que C, antes de existir en el mundo efectivo, tiene un ser posible, que incluye todas sus propiedades. Y esto efectivamente quiere decir que C tiene un ser solo en la causa. Pero con ello quieren afirmar dos cosas. A, que la causa tiene poder para conferir el ser a tal cosa. Poder que indica que ella existe, no en absoluto, sino solo en la causa. El principio de causalidad está liquidado por Suárez. Porque sería determinista. O sea, es el principio al cual puede acogerse Lutero para declarar la predestinación. Para entendernos, este es el asunto. Y pues está negado por Suárez. El principio este. Bueno, pero Suárez, si yo lo entendí muy bien, niega en el caso de los entes que tienen razón. ¿Perdona? Es que no te oigo. ¿Perdona? Sí, que Suárez, si yo no entendí mal la Disputación 19, niega solo la causalidad en los entes, bueno, el determinismo absoluto en los entes con razón. Con Los que no razón. tienen Sí, razón sí. Los ángeles y los hombres. siguen. Y los demonios. Sí, es cierto. Las inteligencias, sí. Sí. Las inteligencias. Y B, que la cosa todavía no existe en sí misma. Una vez que Dios ha elegido producir la cosa en sí, ella pierde aquel ser posible, no positivo o privativo. Así, lo que Dios ve antes de decidir producir C es efectivamente su ser posible. Pero luego, cuando C pasa a existir en sí mismo como ser actual, Dios recurre a su ciencia condicionada para a su vez prever lo que C elegiría en T y logra infaliblemente conocer cómo actuaría la voluntad de la gente en tal situación dada, pues ha intuido la verdad del condicional contrafáctico de libertad incompleta. Tal condicional, sin embargo, no adquiere su valor de verdad debido a que Dios ve una de las dos propiedades, la de elegir sitiar la ciudad o la de elegir no sitiarla, ejemplificadas por el ser posible de la gente. Este ser posible ha cambiado su estatus al de ser actual. Dios ve más bien al actual agente, incluyendo su voluntad actual, constituida por ciertas propiedades, las cuales permanecerán por un largo tiempo en su voluntad, si una tal circunstancia se da. Luego, dependiendo de las presentes y actuales propiedades, Dios simula en términos condicionales y no causales la situación específica en virtud de su modelo virtual, o si se prefiere, en virtud de su ratio representativa conceptual, conociendo así cómo actuaría la voluntad de la gente en la situación dada. A mí lo que me resulta curioso es que, por ejemplo, en la frase que empieza al final de la 244 y sigue en la 245, hay una temporalidad de Dios que es la misma, la de su creación. Es decir, se le atribuye a Dios un discurso que hace uso del antes y el después de lo que él crea. Es verdad. Está hablando de que Dios ve antes de decidir, o sea que Dios tiene un antes y un después. Es verdad. Totalmente verdad. Yo lo que puedo decir, a lo mejor es porque yo estoy seducido por Suárez, que Suárez era muchísimo más inteligente que todo esto. No se dejaba pillar Pero es totalmente verdad lo que está... Bueno, quiero decir, muy bien observado. Vaya, sí. Sí. Esa idea a mí me parece que debería de ser incompatible con la idea de Dios y que estuviese Dios evolucionando en el tiempo.
Este es el problema que habla la historicidad. O sea, el concepto de historicidad produce una disrupción intelectual colosal. Y el problema de la historicidad, bueno, como si la filosofía es un saber segundo experiencial, se abre paso en esa catarata de mundos nuevos descubiertos, América, India, China, tal, Japón, los incas, o sea, ese caos, ¿no? Ese caos. Bueno, ese ver un mundo, pero es una disrupción enorme, o sea, porque funde todas las otras categorías anteriores. Incluso gente inteligentísima como seguro, como Ockham, del que yo solo he leído una antología y lo que explican gente que sabe, estos franceses actuales, ¿no? No llegan porque no hay experiencia de vida. Igual que Aristóteles, vaya, más inteligente que Aristóteles, dejémoslo como el modelo de la inteligencia. No tiene la percepción de la historicidad, ¿no? Entonces, 2400 años, bueno, que estamos en el 17, 2000 años de pensamiento quiebran, o sea, tienen que reajustarse de una forma ante una nueva concepción del ser humano que es la historicidad. Y esto es tan gordo que les obliga a los creyentes a debates teológicos y es tan gordo que les obliga a los creyentes a meterle mano a la idea de Dios. Claro, claro, el debate llevado a eso, como una fata morgana. Tú ves el debate humano proyectado sobre la divinidad, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cómo nos podemos conocer entonces? Esto es el 17. O sea, es el 17 que es uno de esos siglos que nosotros habíamos pensado siempre. Es un siglo de paz. No, es tremendo. En cuanto a ruptura. Bueno, esta gente que yo digo que sabe, ¿no? O sea, dicen que ese es el siglo importante en el destruirse de teorías y el abrirse de las nuevas, ¿no? Yo no soy filósofo, claro, pues de estos así que... no. Bueno, contribución estética y cultural. Fruto mediato e inmediato de la ciencia condicionada, y teniendo en mente que esta teoría teológica suareciana es pieza insustituible, mejor fundamentada y con más directa influencia ocamista que la de Molina, para dar cuenta de cómo Dios conoce las acciones futuras y los condicionales contrafácticos concernientes a las criaturas libres, el sistema ideológico, la compleja y magnífica construcción de los mundos posibles de la que Marín de Alcázar, Blanco, Saceda o Camargo fueron grandes portavoces, es también uno de los frutos, al igual que el arte barroco, los colegios campanarios frontales de la iglesia de la Compañía en la Puebla de Los Ángeles, o del salón barroco, Salón Melchor de Covarrubias. Fijaos que aquí también está diciendo que el barroco es fruto de la ciencia condicionada, de la marinera. O sea, en todo caso, la ciencia condicionada quiere ser una explicación de cómo conoce Dios estos mundos. Pero, o sea, fruto mediato e inmediato de la ciencia condicionada, y teniendo en mente esta teología, bueno, por favor, el orden es al revés en todo caso. Digamos, el plan marxista será base sobre estructura, ¿no? Vale. Del antiguo Colegio Espíritu Santo, Capilla del Rosario, en la misma ciudad angelopolitana, de aquella inyección de savia que provocó un crecimiento general en el siglo XVIII en la Nueva España. No nos detengamos solamente en las dificultades teológicas y filosóficas de la ciencia condicionada. No perdamos de vista el impulso transformador de las fuerzas productivas en las haciendas jesuitas, su capacidad de organización, planificación y administración en casi todos los órdenes, el crecimiento educativo sostenido que se aceleraba a medida que fundaban más colegios, etc. El objeto cultural, cuya disposición y origen intento describir e interpretar, surgió a mediados de un siglo XVII impetuoso y de rápido progreso. Este objeto, al que dieron forma ciertos hombres, que porque cumplían la función de jesuitas se sintieron obligados a trabajar sin descanso, fue el instrumento de una reforma. Fue un arma forjada y afilada especialmente para combatir el mal en un punto muy preciso. Para nuestra mirada imperfecta de estudiosos que buscamos a tintas en la oscuridad
que escrutamos textos difíciles y huellas ennegrecidas en el tiempo y otras borradas casi por completo, aquel arma parece haberse esgrimido en la Nueva España entre 1650 y 1708. ¿Por qué en esos años? ¿Por qué sobre todo lo barroco, voluntad de forma y modo regenerador mantenido en las imprecisiones de una mentalidad, se ajustó a aquel arma teórica, a aquel instrumento creador, llegando a constituir uno de sus filos? Afirmémoslo con certeza. Seguimos colocando el arma es la ciencia condicionada, ¿eh? A la que se ajusta todo lo demás, ¿eh? Bueno. Afirmémoslo con certeza. Luis de Molina, Francisco Suárez y jesuitas novohispanos discurrieron y edificaron estrategias discursivas complejamente elaboradas porque percibían que las germinaciones maléficas, siempre activas en el mundo carnal, se daban desde hacía cierto tiempo cada vez más virulentas. Los textos que hemos estudiado son el producto de una crisis político-teológica puntual. Más arriba ofrecieron asimismo una respuesta a propuestas adversas. Impugnaron las palabras de herejes en las que abundaban las premisas de la gracia eficaz y reforma. Conviene también informarse de los proyectos planetarios de la ley del mercado contra la que se levantaron los jesuitas, contraponiendo la ley de las almas, que es como el negativo sobre el que se aplicó la ciencia condicionada y todo el sistema que la incluye. Por último, este sistema fue formulado en ese momento y de esa manera porque la formación social fue conmovida en sus profundidades por la reforma luterana y poderosos movimientos que se percibían claramente desde hacía tiempo y no tardarían en llegar: el mercado de dinero capital y la ilustración con su cauda de fuerte univocismo, razón instrumental, progreso, etc. Estos movimientos obligaron a retocar los modelos conceptuales que las generaciones anteriores habían utilizado para pensar la sociedad. Deberemos en capítulos siguientes aproximarnos, tanto como sea posible, a otros testimonios y observar las agitaciones que la Compañía de Jesús intentó canalizar. Y hasta aquí llegaba la lectura. Alguno que lo sepa y lo haya entendido, podría decir así brevemente cuál es la conexión entre el barroco como la dimensión artística del barroco, que es la que cita él en esas capillas e iglesias, y el haber descubierto o inventado la idea de la ciencia condicional. En todo caso es al revés. ¿Qué conexión hay? ¿Por qué el tener esa noción, digamos, acerca de la compatibilidad de la libertad del hombre y la gracia divina conduce al barroco artístico? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué conduce al barroco y no a otro tipo de expresión artística? No, no la hay. No la hay. En todo caso, lo que sí hay es que la filosofía de Suárez es un intento de reflexión ante la aparición del barroco y ante la aparición de culturas muy distintas. Es decir, pues no sirve la filosofía que tenemos basada en el modelo de la cristiandad occidental. Bueno, él lo decía cristiandad occidental, ¿no? La cristiandad, ¿no? Dejémoslo. O sea, es al revés. O sea, es al revés. O sea, es un acto de idealismo tal, porque después de todo esto significaría que la providencia divina a través de la ciencia condicionada está guiando la civilización, el despliegue de la civilización humana, ¿no? O sea, no es una cosa. Lo que sí hay es saber que hay culturas distintas. Esto lo explica incluso Bolívar Echevarría con mucha gracia y otros, ¿no? Como estos que se apuestan, porque hay todas las distintas civilizaciones son buenas, puesto que son fruto de la libertad humana, es lo que permite explicar que la parroquia esta franciscana de Oaxaca, el tronco del árbol de la vida cristiano sea la línea quebrada de la serpiente Quetzalcóatl. Es decir, mientras que un dominico no lo hubiera, pero son franciscanos, ¿no? Mientras que un dominico seguramente bueno, esto también puede ser una explicación forzada, ¿no? O sea, de base sobre estructura forzada. Pero es lo que explica, o sea, es lo que explica el debate de los jesuitas
considerados herejes que quieren hacer la misa con sake y arroz en Japón. Porque tal. Bueno, pues es lo contrario, o sea, es totalmente claro, es lo contrario. Y además, Suárez lo sabe, dice, no hay más que coger el principio, ¿no? La filosofía sirve como medio para la teología. Punto seguido. Para hacer una buena teología necesitamos una estupenda filosofía y no esto que tenemos. O sea, un saber explicarnos cuál es el mundo que está, nuevo en el que estamos. Eso es lo que hace Suárez. Bueno, claro, o sea, que además lo hacen en Portugal. O sea, para haberlo hecho bien en España hubiera tenido que ser Sevilla. Pues lo hace en otros lugares donde hay puertos hacia América y hacia la India, ¿no? En la ciudad de donde sale Matteo Ricci, que es napolitano, hacia Goa. O sea, bueno, claro, son los jesuitas, ¿no? O sea, este es él está en Roma, está en Coimbra. ¿No está en Coimbra? Sí, en Coimbra. Bueno, además esto, es que esta gente se movía. Dices, pero ¿cómo a lomo de mulos? Pues sí. Ha estado en Salamanca, ha estado en Alcalá, ha estado en Roma, acaba en Coimbra y se pasa la vida en Coimbra. Él se muere en Coimbra, parece. Pero se muere en Portugal, si mal no recuerdo. Por eso hay otro gran suareciano, no es Figueroa, siempre los confundo. ¿Cómo se llama? No solamente es Molina y Suárez, está Fonseca, otros jesuitas, este es portugués, que aparecerá por aquí. Pero esta gente es el mundo el que es el mundo el que les pasa por encima. Bueno, les pasa por la cabeza. Lo otro es una majadería, vaya. Con perdón. Adiós, Javier. Gabriel. Dejamos aquí, cerramos aquí la grabación, ¿os parece? Sí. ¿Queréis decir alguna cosa más? Vale, cierro.